¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. El placer de compartir con ustedes. Edición del día lunes 15 de octubre. Hoy vamos a abordar, y para tal efecto, hemos invitado al doctor Jorge Figueredo, él es fiscal, y al periodista Georges Almendras, periodista uruguayo. ¿Qué tal, Georges? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto. Hoy vamos a abordar el caso Pablo Medina y Antonia Almada. Recordarán, se produjo hace 4 años la muerte del periodista en el departamento de Canindeyú, cuando fueron a realizar una investigación respecto a una plaga que estaba atacando precisamente un cultivo en la zona. Fueron atacados. Ustedes recordarán que se halló responsable del asesinato como cerebro del crimen, el mandante, quien ordenó que asesinaran, y que lo orquestó a través del teléfono fue precisamente el intendente de la localidad de Upejú. Estamos hablando de Neneco Vilmar Acosta, quien se encuentra condenado a 30 años de cárcel más 9 años de medidas de seguridad. Este es uno de los casos más graves, y comenzamos con el doctor Jorge Figueredo hablando sobre este tema. 4 años, doctor, de este caso de Pablo Medina, que puso ahí sobre el tapete el asesinato por parte del propio poder político en aquel entonces, el propio intendente de esta ciudad. Sí, se reveló más o menos la relación que existe y había ya desde la década de los 70, 80 en Paraguay entre la clase política y el crimen organizado. Hay que recordar que esto no es nuevo en Paraguay. Ya se inicia en la década de los 70 con Andrés Rodríguez. Hay que recordar que hemos tenido otros mártires ya en este tiempo. Nada menos que el exministro de la Senat, Ramón Rosa Rodríguez, también había sido asesinado. Y ahora, con la muerte de Pablo Medina, más o menos la sociedad empieza a comprender que si bien ha caído la dictadura, en el 89 la dictadura de Stroessner, sin embargo tenemos una dictadura mucho más cruel, una dictadura mucho más sofisticada y sutil, que es la dictadura de la mafia en Paraguay. Y nosotros tenemos muchas manifestaciones, los paraguayos conocemos cómo se manifiesta en Paraguay la mafia, no solamente a través del narcotráfico. Tenemos el tráfico de armas, la trata de personas, tenemos una serie, la corrupción que está dentro del propio Estado. Parte de la corrupción está en los 3 poderes del Estado, y eso es transversal a toda la sociedad, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que la mafia es una cultura en el Paraguay. ¿Y de qué se sustenta, de qué se alimenta? De la cultura, de la ilegalidad en que vivimos los paraguayos actualmente. Y en ese sentido, Georges, ¿cómo está Sudamérica? Es decir, por decirlo de alguna manera, ¿está alejado de la realidad paraguaya, o todos los países sudamericanos también están de la misma manera, en la misma forma, en el que permea la política, la mafia? Porque aquí muchas veces se sabe a voces, secreto a voces, se sabe quiénes estarían involucrados en compra y venta de droga. El sistema criminal es un flagelo mundial en este momento. América Latina no está liberada de esta situación bajo ningún concepto. Al contrario, América Latina es uno de los centros de mayor atención para los grupos mafiosos, para el crimen organizado, el sistema criminal integrado, como podemos también definir. América Latina vive situaciones de crisis económicas severas, y en paralelo el crimen organizado aprovecha quizás estas circunstancias, estos episodios, para generar, asentarse en el poder. Hoy por hoy los grupos mafiosos, diríase perfectamente que operan en connubio con elementos del sistema político, elementos del Estado, corruptos obviamente, y la corrupción es uno de los temas que, si hacemos una revisión periodística como colega, encontraremos que en este momento va Argentina, Brasil, obviamente Paraguay y Uruguay inclusive, y el resto más para arriba, están viviendo una serie de circunstancias políticas azote de la corrupción, y están saliendo escándalos, están apareciendo situaciones. El crimen organizado, el narcotráfico, es uno de los flagelos que en los últimos 20 años se ha intensificado, el ataque hacia la comunidad humana, hacia la sociedad, y el sistema político no está exento. El caso más flagrante, porque en este caso nos comprende que es el Paraguay,
saber que un exintendente, como el caso de Vilmar Eneco Acosta, involucrado en el sistema político, representando un partido político, habiendo desilusionado a sus electores, habiendo él vinculado con elementos del sistema político, termina a la larga, secreto a voces o no, involucrado en un homicidio impactante, doble homicidio impactante, y donde después en el proceso, en el mes de diciembre, en el juicio que se le hizo a Eneco, se vio notoriamente la implicancia que tenía el sistema político con una cantidad de bemoles. En consecuencia, él ha sido acusado y condenado. Pero la narcopolítica es un flagelo ya muy bien asentado en Paraguay, no así con el saldo de periodistas muertos. Argentina ha tenido un solo periodista asesinado también dentro de un concepto mafioso, el caso de Cabezas, que fue asesinado hace ya algunos años. Uruguay no tiene ningún episodio de muerte, aunque sí de otras situaciones, pero después mirando para arriba, obviamente Brasil tiene situaciones graves, activistas asesinados, etcétera, etcétera. Pero es un tema preocupante. ¿Cómo se lucha con esta realidad, Jordi? El periodismo tiene mucho que ver, Diego, el periodismo que da espacios para conversar como estamos conversando, recordando a un periodista como Pablo Medina, que era redactor también de Antimafia 2000, de quien soy director de la página uruguaya. ¿Cómo se lucha? Se lucha y se combate informando a la sociedad. Se lucha y se combate educando a la legalidad a los jóvenes, a los adolescentes, educando a la sociedad a comprender que este tipo de situaciones no son situaciones aisladas, forman parte de un contexto mundial. El narcotráfico es un flagelo mundial que está azotando tanto a América Latina como a Europa. Y los grupos de poder mafiosos, grandes grupos de poder, como el caso de los grupos mafiosos Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la Camorra, la Sacra Corona Unita, hacen obviamente de América Latina su puesto de operaciones. Me voy a mi país un segundo para dar una ubicación al televidente. En mi país el año pasado fue detenido Rocco Moravito, un delincuente mafioso considerado integrante de la familia de la 'Ndrangheta, un capo de un grupo mafioso, que estuvo prófugo durante 15 años y estuvo instalado en Punta del Este casi más de 10 años con otra identidad, pero estaba prófugo de la justicia italiana, que ya lo había procesado en ausencia oportunamente. ¿Qué hacía Rocco Moravito? De acuerdo a lo que se estableció, era obviamente un elemento vinculado al narcotráfico, un elemento que operaba en Argentina, aunque su base era Punta del Este, como un empresario más con su mujer y su hija, pero evidentemente esto está demostrando que los grupos de la mafia italiana, que son la cuna madre de muchas mafias, están en estrecho vínculo con los carteles que operan en toda América Latina y en particular utilizan Uruguay, Argentina, Brasil para la salida de grandes toneladas de cocaína hacia Europa. Entonces, todo es un tema de gran contexto. La mejor forma de combatir esto es informar, es que los medios de comunicación no se contaminen de la desinformación y de la omisión y de mirar para un costado, y de esa es uno de los elementos que podemos contrarrestar o neutralizar el avance de esta criminalidad. Claro. La consulta, doctor, tiene que ver por una situación. A ver, a Eneco Acosta, en su momento, se lo había vinculado con una parlamentaria. Esta parlamentaria ejerce un poder político y un poder fáctico. Y muchas decisiones, cuando se van a elegir autoridades como fiscales, es decir, los órganos jurisdiccionales son seleccionados por el poder político. Entonces, ¿cómo ejerce el trabajo, el poder, en este caso, los órganos jurisdiccionales, cómo corresponden para poder llegar a buen puerto y para poder sacar a toda esta mafia enquistada en el poder político, si son ellos los que eligen nuevamente? Es decir, yo, desde mi punto de vista, es más complejo para un fiscal o para un juez tomar cartas en el asunto cuando hablamos de un crimen o del poder político ya metido en el tráfico de drogas. Sí, es muy complejo. El fenómeno mafioso es un complejo, pues, muy complejo. Tiene varias aristas, no solamente jurídicas, porque como estábamos diciendo, es una cultura. La mafia es una cultura y se puede combatir de diversas formas. Como está diciendo Georges, a través de la información especializada en crimen organizado y mafia, una información objetiva, una información que despierte la conciencia ciudadana. Porque a medida que la ciudadanía despierte, va a exigir a los operadores de justicia mayor diligencia, mayor transparencia, mayor honestidad. Porque
El mafioso no le tiene miedo a un fiscal, el mafioso no le tiene miedo a un juez, el mafioso no le tiene miedo a un policía. ¿A quién le tiene miedo? Al pueblo consciente y organizado. O sea, lo que debemos promover es la participación ciudadana, es muy importante, la conciencia ciudadana. Porque la democracia, ¿cómo se construye? Con la participación ciudadana. Sí, totalmente. Sin participación ciudadana no puede haber una cultura de legalidad. Y por eso que decimos, pueden cambiar los sistemas políticos, pueden cambiar los sistemas sociales, pero no va a haber ni un cambio si no cambia nuestra conciencia. En la mano de cada uno de nosotros está transformando nuestro país. ¿De qué sirve? Puede cambiar los diversos, puede cambiar un gobierno de derecha, puede cambiar un gobierno de izquierda. O un sistema económico puede cambiar, se puede dar varios sistemas económicos, pero si el hombre no se prepara en conocimiento, en ética, en valores, no puede haber un cambio social. Sí, totalmente de acuerdo. Después le consultamos a George, vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a dejar ya la pregunta flotando. ¿Son conscientes realmente nuestros pueblos, nuestras sociedades en Sudamérica, sobre todo porque uno ve el lujo en el que viven los integrantes de la mafia y uno ve muchas veces que la reflexión del joven, del adolescente, de aquel que está creciendo en nuestra sociedad, se apega más a ese lujo antes que a esa conciencia de valor ético que deben tener para poder hacerle frente a esa situación? Vamos a hacer una pausa y a la vuelta analizamos esto con Georges y con el doctor Jorge. Estamos avanzando en esta noche de puntos de vista. Lo que decíamos, la sociedad o nuestras sociedades tienen conciencia en Sudamérica, Georges. Puntos de vista, bien dice el título de este programa, y es una cuestión de puntos de vista. Vivimos en un mundo de un gran consumismo, de un gran capitalismo, una perversidad del sistema financiero es criminal muchas veces, y obviamente el sistema mafioso contempla y toma muy en consideración esta realidad. De hecho, el reclutamiento de los elementos de la mafia, sicarios en su gran mayoría, son entre sectores de la sociedad más castigada económicamente, con carencias económicas, educativas, afectivas, sociales, culturales. Entonces, obviamente el pueblo, si no está fortalecido en su conciencia, porque no hay una buena prevención, no hay una buena educación a la legalidad, no hay una batería mediática que en realidad le dé información, va a estar desprotegido. Y obviamente la conciencia va a vivir un momento de vulnerabilidad total, no va a existir. Y además de ser inconsciente de una realidad que nos está golpeando a los ojos, de alguna forma quizás vamos a terminar siendo cómplices por el silencio o por omisión de los grupos mafiosos. Es una cultura, la mafia vive una situación de cultura. Para el mafioso que mató a Pablo Medina, los sicarios que recibieron una orden del ideólogo Vilmar Neneco Acosta, no lo digo yo, ya está dicho por la justicia, como instigador fue procesado. Para ellos, para cualquier sicario de Latinoamérica o de Italia, de Cosa Nostra, de cualquier grupo mafioso, la muerte es un elemento, un componente normal, habitual, forma parte de su rutina, sus valores son esos. Por lo tanto, el pueblo va a tener siempre una imagen a veces equivocada a través de películas como Los Sopranos, la serie de Los Sopranos, El Padrino. O sea, la visión de la mafia no es esa. Hoy por hoy la mafia es un elemento que forma parte muchas veces del Estado, del sistema de gobierno, de sistemas de gobierno, contamina la democracia y como último extremo apela al uso del grupo, de su brazo armado. El brazo armado significa que es una persona o es asesinada, como el caso de Pablo Medina y Antonio Almada, como el caso de los 20 periodistas asesinados en Paraguay, o como el caso Cabezas, que fue asesinado así descarada, brutalmente, por el solo hecho de haber desmantelado la fotografía de Yabrán, hacer público. Entonces, el periodista se transforma en un elemento de riesgo para los grupos mafiosos. Y justamente el periodismo es el que tiene que fortalecerse más, porque es el que va a desaznar al pueblo.
Y el pueblo es la única forma, la conexión, los pueblos unidos, las personas informadas son los únicos elementos que van a tener la posibilidad de neutralizar el avance del crimen organizado. Es verdad, como decía Figueiredo, los mafiosos no tienen miedo a los jueces, a los fiscales, a los policías, tienen miedo a la difusión. Roberto Saviano, los televidentes conocerán el libro famoso La Camorra, este periodista ha sido sentenciado a muerte por Cosa Nostra. ¿Por qué? Porque en su libro, que es un bestseller, que se ha traducido a todos los idiomas, los mafiosos encontraron algo para ellos peligrosísimo, más que fiscales y jueces y policías, que nombres propios de razones sociales, apellidos de empresarios, direcciones, empresas con todas las señas posibles, se conocieron extra país, extra Italia. Entonces, para ellos, eso significa que si lo leen 2 millones de lectores, significa que 4 millones de habitantes van a saber el nombre de que el señor Diego Agüero es dueño de la empresa X y esa empresa integra grupos mafiosos. Entonces, obviamente, hay que eliminar. Es más temido. De hecho, Roberto Saviano vive blindado, vive sentenciado a muerte y no tiene la vida de nosotros, a pesar de que nosotros hablamos como él. Pero cuando esto se entre a multiplicar, veremos qué pasa. Doctor, a ver, tenemos una actividad interesante mañana. Congreso... Sí, es un panel de debate. Un panel de debate. Por los 4 años del asesinato del periodista Pablo Medina, lo estamos recordando a él y a su asistente Antonio Almada. Estamos organizando un panel de debate. ¿Quiénes van a estar? Se va a realizar primero de 9 a 17 horas en la sala bicameral del Congreso Nacional. Estarán periodistas nacionales y también internacionales. Estarán algunos legisladores. Estará presente el ministro de la Senat y referentes también de la sociedad civil, donde se va a analizar, por ejemplo, lo que es el narcotráfico, el crimen organizado, la globalización del crimen organizado. Es un tema muy interesante porque hoy en día la mafia no tiene una nacionalidad, no tiene un territorio determinado, es transnacional. También se estará analizando la importancia de la movilización ciudadana como una forma de lucha contra la corrupción y la mafia. Uno de los elementos centrales, y también se estará analizando qué se puede hacer a nivel legislativo en el sentido de dotar a nuestro nuevo Código Procesal Penal de herramientas jurídicas modernas para luchar contra el crimen organizado, porque actualmente no contamos con esas herramientas jurídicas modernas en el Código Procesal Penal específicamente. Si bien existe algunas herramientas jurídicas en la ley antidrogas, pero necesitamos en el Código Procesal Penal general herramientas jurídicas para combatir a la mafia. Bueno, Georges, te agradecemos tu participación. Vamos a hacerle pasar también a nuestro colega que viene de la Argentina para conocer un poquito la experiencia también. Y bueno, estaremos siguiendo de cerca las actividades a través de la revista también, la revista Antimafia 2000. Director de la parte de Uruguay, capítulo Uruguay. Es decir, sí, la filial es Antimafia 2000, italiana, es en Sicilia, Palermo. Esa filial tiene 3 páginas, 2 en Sudamérica, 3, perdón, es decir, la Antimafia 2000 Paraguay, antimafia2000.com, que es uruguaya, y Antimafia Argentina. Lo que hacemos es, de alguna manera, extender el trabajo que ha hecho Antimafia 2000 desde el año 2000 a Latinoamérica, porque Latinoamérica y Europa viven y comparten concepciones de antimafia necesarias para precisamente no llegar a vivir situaciones como la de Pablo Medina, que lamentablemente, y de Antonio Almada, que bueno, lamentablemente forman parte de nuestro contexto, querido colega. Gracias, Jorge. Gracias por todo. Muchas gracias. Doctor, a ver, decías vos herramientas jurídicas modernas, para luchar frontalmente contra estas cuestiones que son de una preocupación, sobre todo por lo siguiente, doctor. Sí. Vemos que también el silencio muchas veces en las zonas, por ejemplo, zonas de cultivo, en el departamento de Canindeyú, departamento de San Pedro u otros departamentos. Muchas veces hay silencio por los lugareños, por el dinero que reciben por esas plantaciones. Otros por el temor a enfrentarse a la mafia. Es difícil de esa manera hacer frente, sobre todo en esas zonas. Sí, pero por eso justamente necesitamos ciertas herramientas jurídicas, como la figura de la protección a los testigos, como digo, si bien existe eso, teóricamente, pero falta aplicarse eso a nivel del Código Procesal Penal, la protección a los testigos, la figura del arrepentido y otras figuras que va a ayudar a una justicia más eficiente en relación al crimen organizado, porque ahora nosotros tenemos la misma metodología investigativa,
para investigar un hurto de una gallina que investigar a grandes mafiosos. Es la misma metodología, la misma herramienta. Y no puede ser eso, pues son cosas totalmente diferentes. Naturalezas totalmente diferentes. Vamos a saludar también a Matías Gufanti, él es periodista argentino. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí con nosotros. A ver un poco qué puedes decirnos sobre este trabajo que vienen realizando. Lo hable de todo punto de vista, porque decía Georges, la única manera o uno de los conductos idóneos para desestabilizar a la mafia es informando. Absolutamente, comparto este concepto y creo que una de las luchas más grandes que podemos dar contra el crimen organizado y las problemáticas que vivimos en las políticas de los diferentes países en los que estamos es la lucha cultural, la lucha que se lleva adelante desde las bases, desde el pueblo mismo, desde tomar conciencia de este problema, buscar el conocimiento real sobre lo que está sucediendo y enfrentarlo a través de un camino cultural. Voy a participar del evento de mañana como representante del movimiento cultural internacional Our Voice, que significa nuestra voz en español, justamente hablando de esto, haciendo un llamado a la juventud y a la ciudadanía a comprometerse con estos problemas, a comprometerse socialmente, porque no es cierto que los ciudadanos no podemos hacer nada, no es cierto que una persona que no tiene un cargo político, no tiene un cargo reconocido socialmente, no tiene herramientas para enfrentar estos problemas. Tenemos ejemplos a lo largo de la historia que el pueblo y la presión que genera el pueblo hacia ese poder que nos oprime es muy importante y consigue grandes logros si lo hacemos organizadamente, si lo hacemos informándonos, buscando un camino absolutamente pacífico y al mismo tiempo combativo contra esto que sufrimos casi cotidianamente o cotidianamente. Bueno, Matías, vamos a estar mañana entonces en este congreso acompañándote, acompañándole también acá al doctor Jorge Figueredo. Mañana estaremos ahí, doctor. Gracias por venir a compartir un poco con nosotros la experiencia y la experiencia también de los colegas de otros países. Y bueno, me parece un momento sumamente importante, un foro interesante, sobre todo para participar, no solamente para colegas periodistas, sino la sociedad toda interesada en buscar herramientas para de alguna manera sacar, sobre todo del poder político, a esa mafia enquistada hoy día en la sociedad paraguaya. Sí, reiteramos la invitación para toda la ciudadanía mañana martes a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 horas en la sala bicameral del Congreso Nacional. Y la entrada es totalmente gratuita y necesitamos que la gente participe.